Concepto. Vamos a analizar la clasificación de los conceptos. ¿Cómo se clasifican los conceptos? Vamos a ver la clasificación según la comprensión. Los conceptos según comprensión pueden ser simples o compuestos, concretos o abstractos, positivos o negativos. Se dice que el concepto es simple o compuesto a partir de dos aspectos, teniendo en cuenta una o varias notas o teniendo en cuenta la forma de expresión. En este caso, para esta clasificación entonces, esta clasificación va a tener en cuenta una o varias notas o también va a tener en cuenta la forma de expresión. La forma de expresión. De ahí que puedo decir, un ejemplo de un concepto simple, puedo poner máquina. Mientras que el compuesto sería máquina de coser. ¿Sí? Ahora, los conceptos concretos son aquellos conceptos que designan a un sujeto con una cualidad. ¿Sí? Los conceptos concretos designan a un sujeto con una cualidad presente. Por ejemplo, hombre. Estoy haciendo referencia a la cualidad de la humanidad presente en él. Por ejemplo, dulce. Estoy haciendo referencia a la cualidad de la dulzura. Por ejemplo, recto. Estoy haciendo referencia a la cualidad de la rectitud. Los conceptos abstractos, en cambio, designan una esencia. Designan la esencia, mejor dicho. Designan la esencia o cualidad pura. En este caso, por ejemplo, puedo poner humanidad. Puedo poner dulzura. Estoy haciendo referencia a la esencia. Los conceptos positivos son aquellos conceptos que designan una cosa real posible. Designan una cosa real posible. Por ejemplo, puedo poner cigarrillo, mesa, cama, etc. Los conceptos negativos, en cambio, designan la ausencia o falta de una cualidad. Estos conceptos van a designar la ausencia o falta de una cualidad. Y podemos poner como ejemplo negativo la nada, la ceguera, que están haciendo referencia a la ausencia de algo. En este caso, la nada es la ausencia de ser y la ceguera es la ausencia de no poder ver. Ahora, también, según clasificación, los conceptos tomamos la extensión y según la extensión el concepto puede ser individual. En este caso se designa a un solo individuo, a un solo sujeto con determinada característica. ¿Sí? Los conceptos individuales, vamos a poner según la extensión, abarca a un solo individuo. También se le llama individual o
singular. Por ejemplo, digo Salta, digo Argentina. Según la extensión, también el concepto puede ser particular o puede ser universal. Los conceptos particulares son aquellos conceptos que se aplican a una parte de una especie o clase. Se aplican a una parte de una especie o clase. En este caso, por ejemplo, puedo decir algún niño. Puedo decir alguna planta. Me estoy refiriendo, por ejemplo, solamente a una parte de la clase de niño o de la clase de planta. Los conceptos universales son aquellos que se aplican distributivamente a todos los individuos de la clase. Se aplican a todos los individuos de una clase. Por ejemplo, digo, toda mesa, todo hombre, los animales. De esa manera estoy aplicando a todos los individuos de la clase. Cabe destacar que en el concepto individual puedo usar los pronombres posesivos cuando, por ejemplo, digo mi libro, esa silla. En los particulares también puedo usar otras palabras que me permitan poder aplicar el concepto solamente a una parte del conjunto. Por ejemplo, aquellos libros. Y en universal también puedo usar otros cuantificadores que me permitan poder aplicar el concepto a todos los individuos de la clase o conjunto. Por ejemplo, los, las, el, cada, sí, ningún, nada, nadie. Son cuantificadores que me van a permitir trabajar con la universalidad del concepto. También, en algunos libros, según la extensión, puedo hablar de conceptos, por un lado, generales, y por otro lado, de conceptos que denominamos colectivos. Los conceptos generales serían aquellos conceptos que se refieren a un conjunto de individuos, sin utilizar los cuantificadores que aparecen en el universal. Por ejemplo, son conceptos generales mesa. Son conceptos general silla. Por más que yo no diga mesas o sillas, son conceptos generales porque se refieren a todos los individuos que están dentro de este conjunto. En cambio, los conceptos colectivos son aquellos conceptos, que se aplican a un conjunto de individuos, ¿sí? Como por ejemplo, jauría, piara, cardumen. Pero a diferencia de estos conceptos generales, los colectivos no se pueden aplicar por separado a cada uno de los individuos. Sí o sí se aplican a todo el conjunto en sí mismo.